Muy buen día tengan todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Priscila del Río Limas. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua, específicamente de la Facultad de Derecho, y actualmente estoy cursando cuarto semestre. Mi matrícula es 353-666 y voy a exponerles un poco acerca del derecho penal. Comenzaremos hablando sobre la definición de fuente. Fuente se deriva del latín fons o fontes, que de una forma más técnica, según Fernando Velázquez Velázquez, él consideraba que eran procesos o medios en cuya virtud las normas jurídicas se convertían en derecho positivo con una fuerza legítima obligatoria, esto es, que tenían vigencia y eficacia. Referidas al derecho penal, según Fernando Velázquez Velázquez, equivalen a que son los procesos o medios que posibilitan la conversión en derecho positivo de las normas jurídico-penales. Las fuentes del derecho penal son las fuentes de conocimiento que pueden clasificarse de varias maneras. Nos enfocaremos en la primera clasificación, que vendrían siendo las directas e indirectas. Cabe mencionar que la única fuente directa y exclusiva del derecho punitivo es el proceso legislativo penal, mientras que en las indirectas solo serán la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. Como vemos aquí, pues en la directa solo se encuentra la ley, está únicamente la ley, puesto que es el carácter de única fuente de producción del derecho penal. De este lado nos encontramos con las indirectas, que por primero tenemos la costumbre, que esta es la conducta que se repite de manera constante y genera una convicción de obligatoriedad. Ella cuenta con dos elementos. El primero, que es subjetivo. Aquí se encuentra el animus, puesto que es la idea de que el uso de que se trate es obligatorio desde la perspectiva jurídica y debe aplicarse. También tenemos al objetivo, que en este se encuentra el corpus. Aquí la práctica es prolongada de un determinado proceder. Después tenemos a la jurisprudencia. Esta cabe mencionar que tiene tres acepciones. La primera, pues, es la ciencia del derecho, del latín ius iuris, que significa derecho, y prudentia, que vendría siendo sabiduría. La segunda, pues, es un conjunto de pronunciamientos de carácter judicial dictados por órganos judiciales y administrativos. La tercera sería que es el agregado de sentencias dictadas en sentido concordante acerca de una determinada materia. Su función es completamente de apoyo para su interpretación, o mejor dicho, es complementadora. Se forma por reiteración de fallos en los que se plasman determinadas aplicaciones del derecho penal o bien por contradicción. Después tenemos la doctrina, que por doctrina se entiende el derecho científico o el conjunto de juicios emitidos por los juristas en su tarea de encontrar únicamente la verdad jurídica, no solo para abordar los problemas concretos, sino también cuando realizan la exposición sistemática del derecho y emprende la crítica del sistema penal mismo. La doctrina no es obligatoria para los jueces, dado que no es una fuente formal del derecho. Sin embargo, es un valioso auxiliar en la actividad del juzgador. Después, ya por último, pero no menos importante, tenemos a los principios generales del derecho, que estos son considerados las máximas jurídicas o ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica. Estas desempeñan también una función en la aplicación del derecho penal, aunque no pueden tener carácter de fuente directa del mismo. Después pasaremos a la ley penal para ver sus 5 características. En la primera tenemos que es de función pública, puesto que en su aplicación interviene el Estado y su objetivo es perseverar el orden y la paz pública. La segunda característica es que es general y preventiva, puesto que es aplicable a todos los individuos que se encuentren en nuestro territorio, ya sea transitoria o permanentemente. La característica número 3 dice que castiga.
Como su nombre lo dice, castiga conductas que dañan materialmente a la sociedad o de manera formal al individuo. La característica número 4 es que es derecho normativo, dado que se constituye un conjunto de normas relativas a tipos penales. Y por último tenemos la característica número 5, que es sancionador y punitivo, puesto que las conductas cometidas contrarias a derecho tendrán como resultado la aplicación de una sanción o bien una pena. En la ley penal, pues los delitos se pueden encontrar también en otras legislaciones, como por ejemplo el Código Penal, el Código Fiscal de la Federación, el Código de Comercio, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En nuestro país, pues cabe mencionar que es una república federal y en el año 2012 se contemplan aproximadamente 32 códigos penales, un código penal federal, un código nacional de procedimientos penales, un código penal militar, entre otras leyes, como por ejemplo son la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras. Por interpretación, cuando se hace referencia a esto, pues la interpretación de la ley penal, su objetivo es meramente conocer su contenido, su objeto, el por qué y para qué de la norma, así como también su sentido y aplicación. Algunos expertos pueden afirmar que la interpretación debe centrarse en conocer la voluntad de la ley. Para describir la voluntad de la ley en forma sistematizada debe tenerse en cuenta 3 principios básicos. El primero pues es la categoría de la norma. El segundo es la interrelación entre los diversos mandamientos. Y la número 3 es la teología perseguida en las leyes. Existen diversas clases de interpretación según los criterios aplicados para ese fin, como por ejemplo la interpretación por los sujetos, que es por los sujetos que la realizan, es decir, según su origen, y se habla de privado doctrinal, judicial o jurisdiccional, auténtica o legislativa. En la privada doctrinal, pues este es elaborada por particulares y es doctrinal cuando la realizan los estudiosos del derecho, los teóricos o bien los conocedores de una rama determinada del derecho. En la judicial o jurisdiccional, pues esta es realizada por quienes integran los órganos jurisdiccionales, ya sean jueces o magistrados, al realizar su trabajo diario. Es auténtica o legislativa porque es realizada por el propio legislador quien la elaboró. Esta con el objetivo de precisar su sentido y su alcance. En la interpretación por los medios, pues es como su nombre lo dice, por los medios o métodos empleados se clasifica en gramatical y lógica o teológica. En la gramatical se refiere exclusivamente al significado escrito de las palabras utilizadas en la ley por el legislador. En la lógica o teológica, pues aquí su objetivo es desentrañar el verdadero sentido de la ley mediante el análisis del texto legal y de la exposición de motivo. La interpretación por los resultados, pues aquí en cuanto a sus resultados es declarativa, extensiva, restrictiva y progresiva. En la declarativa es cuando, de acuerdo a quien lo interpreta, el texto quiere decir exactamente lo que está escrito, es decir, que la norma expone literalmente su objetivo. En la extensiva, pues es cuando se determina que la norma expresa menos de lo que se pretendía que expresara o sancionara. Esto es que mediante la extensión de las palabras que la conforman, descubre su alcance. En la restrictiva, pues es todo lo contrario a la extensiva. Es decir, como cuando la norma a través de sus palabras se ha quedado corta en su objetivo y alcance. Y por último tenemos a la progresiva, que es cuando responde a los cambios naturales de la vida cotidiana, las costumbres y de la sociedad, y que como resultado de esto la ley debe de ir acomodándose para no quedar fuera de uso o de aplicación.
En los ámbitos de validez de la ley penal, tenemos que la ley penal, por ser parte del brazo sancionador y punitivo del Estado, engloba determinados ámbitos de la aplicación muy acotados, a saber, en el espacial tenemos que es por ámbito espacial se refiere al territorio en el cual se crea y para donde su aplicación será de carácter obligatorio. Los principios que rigen al ámbito espacial de aplicación son los siguientes. De territorialidad. Aquí quiere decir que es aplicable a un lugar geográfico determinado. Un ejemplo podría ser el Código Penal Federal, en el artículo número 1, donde menciona que este código se aplicará en toda la República para los delitos del orden federal. En el de extraterritorialidad, tenemos que la ley penal mexicana puede aplicarse fuera de nuestras fronteras y en los casos contenidos en los artículos 2, 4 y 5 del referido ordenamiento legal. Por otro lado, tenemos al temporal. En el temporal tenemos que la aplicación de la ley penal tiene una vigencia. Generalmente es desde el momento de su publicación y en adelante, hasta el momento de sus respectivas reformas o en caso de que sea abrogada dejará de ser válida, con la excepción de que existen casos especiales en los que se da una vacatio legis, es decir, que la ley no se aplicará hasta una fecha determinada cuando se cumplan con las condiciones necesarias para su aplicación. Un ejemplo podría ser la reforma penal publicada en el 18 de junio del año 2008 para la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, misma que contempla una vacatio legis de 8 años. Por otro lado, tenemos al personal, que con personal, pues este principio atiende a que, a pesar de que todos somos iguales ante la ley y que ésta es aplicada para todos por igual, depende de las circunstancias personales para la aplicación de la misma. Entra lo que es la garantía de legalidad, que aquí se menciona en el artículo número 14, el cual dice que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, pues nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayor de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. Pues este producto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que encuentra su origen en la Revolución Francesa, en el cual se establecía, entre otros temas, que para juzgar a un individuo era necesaria la existencia de una ley anterior a la comisión del delito cometido. En el material, pues aquí la división según la materia se encuentra constituida de la siguiente forma: el fuero común u ordinario. Pues aquí todos los delitos son del fuero común, excepto aquellos expresamente reservados para conocimientos de la Federación. En el fuero federal o excepcional, pues aquí comprenden los delitos que afectan a la Federación de manera o de modo directo. Delitos que se encuentran citados en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y por último, tenemos el fuero militar o castrense. Aquí, tanto el ejército como las Fuerzas Armadas del país se rigen por una legislación especial. La facultad puede regirse por sus propias leyes y se encuentra reconocida en los artículos 10 y 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues el fundamento del fuero militar se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en el artículo 10, donde menciona que
Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, con la excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservas para el uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente y los cuerpos de reserva. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la aportación de armas. Y por último, también se fundamenta en el artículo número 13 de dicha Constitución, donde menciona que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación pueden tener fuero ni gozar más emolumentados que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra por los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso de la autoridad civil que corresponda. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por su atención.